Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los saluda Melanie Núñez Famani. Soy parte del equipo de coordinación del primer CONICA 2021. Agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingenierías y Ciencias Ambientales. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Marcos Alegre, quien será moderador de la mesa técnica número 6, Industria y Manufactura Sostenible. El ingeniero Marcos Alegre es presidente del Grupo GEA y ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, ingeniero sanitario por la Universidad Nacional de Ingenierías, magíster en Gestión Ambiental por Loughborough University of Technology, de Reino Unido, miembro del Comité Científico del World Resources Forum y coordinador del proyecto acelerado del cambio hacia la economía circular del plástico. Además, ha sido presidente de la Red Global de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia, a quien cedemos la palabra. Ingeniero Marcos. Muchas gracias. Disculpen, creo que hay un pequeño retraso en la transmisión. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la mesa técnica número 6, Industria y Manufactura Sostenible. Tengo realmente el honor y el privilegio de ser el moderador y a veces también la ingrata tarea de tomar los tiempos a los panelistas y expositores. De todo quería dar, obviamente, la bienvenida a todos los distinguidos panelistas y en especial a la excelentísima señora embajadora Irma Verónica Araujo Samayoa, de Hermana República de Guatemala, que en un momentito nos va a apoyar con la apertura de la mesa técnica. Entonces, sin más preámbulos, quería dar la palabra al ingeniero Pedro Edgardo Orozco Gonzaga, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Antárticos de la Orden Profesional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Orozco, por favor, puede dar las palabras de bienvenida. Gracias. Gracias. Al respecto del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, estamos viendo que se está congregando personalidades que son referentes en este tipo de trabajo y también son de carácter multidisciplinario en el ámbito nacional e internacional. Profesionales en arquitectura, biología, derecho, economía, empresarios, ingeniería, medicina y el sector gobierno, lo cual es relevante y que garantiza el éxito del mencionado Congreso. Como todos estamos inmersos en aprender, exponer, colaborar, proponiendo alternativas de soluciones a la problemática actual sobre el cambio climático, emisión de contaminantes al medio ambiente, prevención de la salud, entre otros, es que tenemos que tener en cuenta el uso de tecnologías apropiadas para generar una industria sostenible con una mínima emisión de contaminantes. Hay que resaltar acciones que promuevan un crecimiento industrial amigable al medio ambiente, al cambio climático y sobre todo alineado con una economía circular. Nosotros sabemos que ya el Estado peruano ha intervenido en una parte de la economía circular. Ya tenemos una hoja de ruta que lo ha hecho casi exactamente hace un año con un decreto supremo. Así también, nuestro Ministerio de la Producción ya ha firmado un convenio con las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, ¿no? Para ver los parques industriales, con el propósito de desarrollar zonas industriales sostenibles mediante la aplicación de tecnologías limpias. Eso es un buen avance. Y, bueno, para finalizar mi intervención, quiero agradecer a la invitación del presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ingeniero Marcos Ramírez Chávez, para darle la bienvenida a esta mesa técnica número 6, que tratará lo relacionado con la industria y manufactura sostenible, por lo que formalmente les doy una cordial bienvenida, augurando que lo que se va a exponer y los resultados de la misma serán de importancia para todos. Muy buenas tardes y una invocación a seguir cuidándose en esta etapa que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rojo, por sus palabras. A continuación, quería invitar a la excelentísima señora embajadora Irma Verónica Araujo Samayoa, de la República de Guatemala, para que nos dé unas palabras de apertura de la mesa técnica número 6. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo especialmente al Colegio de Ingenieros de la República del Perú, al Consejo Departamental de la República del Perú, y un agradecimiento
también al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, quien gentilmente me invitó para poder dirigir unas palabras en esta mesa técnica número 6 del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, donde realmente se abordarán temas de cambio climático, determinantes de la salud y economía circular e industrias extractivas, sectores productivos. Temas de gran trascendencia que realmente actualmente, lo veo así, tendrá resultados positivos con las ideas que aporte cada uno de los participantes en esta tarde, porque son temas importantes a los gobiernos nacionales, regionales, municipales, departamentales, y algo muy especial donde debe participar también y están participando los empresarios, los científicos, los políticos, los académicos, y toda la sociedad que participa en este seminario, porque en este primer congreso, como le llamamos en mi país, seminarios, porque realmente es importante abordar estos temas. Hago mención esta tarde de la fecha 3 de febrero del año 2021, porque si nos ponemos a pensar que realmente este tipo de congreso en la modalidad virtual, realmente por las circunstancias que estamos viviendo a través de esta pandemia, que desde el año 20 al 21, nadie nos imaginamos los que estamos acá presentes, que íbamos a trabajar nuestras agendas de manera de teletrabajo, de manera virtual, y también nuestra agenda de vida nos cambió. Y creo que realmente es una gran oportunidad. También el ser humano nos adaptamos de manera práctica y fácil a las nuevas tecnologías, porque nos toca en este nuevo caminar de la vida mientras logramos combatir todos los países del mundo la pandemia a través de los descubrimientos de las nuevas vacunas, a través de las nuevas formas de vivir de cada uno de los ciudadanos, tal como dijo el ingeniero Orozco, cuidarnos y cuidar a los demás. Es parte de lo que nos corresponde y debemos hacer como ciudadanos de un país. También a mí el Perú, desde el día que escuché sobre que era el confinamiento a mediados de marzo del 2020, jamás me imaginé que fuera tan largo este problema de la pandemia. Sin embargo, todos los países lo estamos viviendo y es un momento también de reflexión en este primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, porque realmente la nueva tecnología es la que nos permite comunicarnos, la que nos permite aprender día a día. También es una gran herramienta, pero también a veces nos falla, pero es entendible, porque todos estamos sumergidos dentro del Zoom o el Team o cualquier otro medio que nos permita realizar nuestras agendas de trabajo. Especialmente al Colegio de Ingenieros, agradezco esta oportunidad que me dieron de poderles hablar. Lo mismo, mi agradecimiento muy especial al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, quien gentilmente se comunicaron para poderme dar un espacio esta tarde. Sé que los temas a abordar son temas fuertes, temas profundos y que tendrán, no cabe duda, cada mesa sectorial, ideas aportadas que a futuro podrá el Colegio de Ingenieros y todos los participantes ponerlo en práctica, porque realmente son oportunidades de aprendizaje y de sabiduría, aprender todos los días y mejorar todos los días en cada situación que realizamos. Y en esta nueva tecnología, todos, y en esta nueva técnica de trabajo, todos estamos aprendiendo, porque realmente es una nueva forma de poder llevar a cabo nuestras agendas laborales, nuestras agendas profesionales y nuestras agendas inclusive comerciales de los que se dedican los empresarios al comercio. Yo como embajadora de la República de Guatemala, es un honor haber estado esta tarde dando inicio a la mesa técnica número 6 y nuevamente reitero a todos los participantes nacionales e internacionales y de todas las ramas, los profesionales que están deseo el mejor éxito y sé que este congreso se está llevando a cabo desde el 1 al 6 de febrero, pero tiene algo muy especial. Estamos dentro de una etapa difícil y por eso es que se está llevando de manera virtual. Nos damos cuenta que cada uno de ustedes que están participando lo hacen con el entusiasmo, con el
interés de aportar ideas y de mejorar siempre para que el país, para que el Colegio de Ingenieros aporte ideas en beneficio de toda la sociedad, igual de todas las ramas que están participando. Muchísimas gracias y reitero nuevamente mis felicitaciones a todos los participantes, y sé que va a ser un congreso que va a dejar resultados positivos y que se van a poder llevar en práctica a futuro, porque los temas que están abordando realmente son serios y profundos, y todos los conocemos de alguna o de otra manera, unos menos, otros más, pero sin embargo un tema que realmente es apasionante: el cambio climático, la salud, la economía, las industrias, los sectores productivos y todos los servicios. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de saludarles y dirigirles estas breves palabras como representante de mi país, de la República de Guatemala, y como embajadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora embajadora Irma Araujo, por sus motivadoras palabras. También quería destacar, además de los distinguidos panelistas que en su momento iré presentando, quería destacar la presencia del acompañamiento que nos da el ingeniero José Carlos Armas-Solf, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Saludos, ingeniero Armas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa técnica. Muchas gracias. Entonces, simplemente para comentarles que estamos en una mesa técnica bastante equilibrada, yo diría, bastante representativa de diferentes, como le llaman, grupos de interés vinculados con la industria y la manufactura sostenible. Tenemos como ponente número 1 al ingeniero Jesús Salazar Nishi, quien es destacado funcionario directivo de la Sociedad Nacional de Industrias y además presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industria. Tenemos a la ingeniera Maricel Salvador, que es directora del Grupo GEA, que es el Centro Nacional de Producción Más Limpia, que precisamente está ejecutando los proyectos de ecoparques industriales en el Perú, que el ingeniero Rojo comentó al principio. También tenemos al ingeniero Julio Pardavé Martínez, que es empresario del sector MIPES y también un connotado dirigente y amplio conocedor de la realidad de las MIPES, porque cuando hablamos de industria es un término muy grande, ¿no? Hay desde las MIPE, y ya el día de ayer nos ilustró el ingeniero Pardavé hasta las nano empresas, entonces hasta las grandes corporaciones, ¿no? Entonces hay una amplia gama de tamaños de industrias que merecen cada una su propia estrategia, ¿no? Tenemos a la ingeniera Marisa Quiñones Manga, que es directora de Economía de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, SPIA, ¿no? Que representa pues a un grupo de técnicos y científicos que buscan mejorar el sistema, valor a los proyectos, ¿no? Valor, y no que esto se convierta en una traba, un trámite más, ¿no? También nos acompaña la ingeniera Jessica Moscoso, directora del CIT de Madera, representando al área técnica de innovación, de investigación y desarrollo de tecnologías. Y cerramos la mesa con el acompañamiento, las palabras del ingeniero José Carlos Armas-Solf, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Entonces realmente es un grupo bastante diverso, y va a ser seguramente la discusión o las reflexiones que se planteen bastante ricas por las diferentes perspectivas. Entonces, quería ya dar paso a la primera presentación, en la ponencia número 1, el Perú y la industria manufacturera sostenible, barreras y oportunidades, a cargo del ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industria. El ingeniero Salazar es doctor en Dirección Estratégica de Empresas, Centrum PUC, Centrum de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en Administración de Empresas de la UPC, máster en Gerencia y Administración por la Escuela de Organización Industrial EOI de Madrid, España, ingeniero civil colegiado, gerente general de Coplas Industrial, director presidente del Comité de Plásticos de la SNI, presidente de la Comisión de Promoción Industrial de la SNI, presidente de la Comisión de Economía Circular de la SNI, presidente del Comité de Normas Técnicas de Tubos y Conexiones de INACAL, y docente del MBA de la Escuela de Posgrado de la UPC. Ingeniero Salazar, por favor,
nos quedamos atentos a que nos comparta su primera presentación. Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias, Marcos. ¿Me confirman si están pudiendo ver la pantalla y me escuchan correctamente? Sí yo sí veo la pantalla. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, primero agradecer la invitación. Para mí es una excelente oportunidad de explicar y dar la visión que la industria nacional tiene sobre un tema tan relevante como la economía circular y cómo podemos hablar de una industria sostenible, una industria manufacturera sostenible en nuestro país, ¿no? Es un tema, yo diría, relevante, en el que cada vez nos vamos comprometiendo más a hablar sobre este tema y sin duda nos estará conduciendo hacia un camino de transición a una economía circular. Yo en esta breve presentación, me han pedido que esté entre los 20 y 25 minutos, lo he separado en cuatro partes, para más o menos tener una idea de qué cosa vamos a presentar. En una primera parte me gustaría hablar sobre la relevancia de la industria manufacturera nacional, porque deberíamos saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué significa la industria manufacturera en el país? En una segunda parte vamos a hablar sobre la economía circular en la industria y cuáles son las barreras y oportunidades que esta industria tiene respecto a su trayecto y camino hacia la economía circular. En una tercera parte vamos a hablar sobre la normalización o digamos la normatividad nacional respecto a la economía circular en el país y al final algunos, muy pocos casos de éxito de algunas empresas manufactureras que vienen aplicando políticas de economía circular. Con esto creo que podríamos satisfacer un poco el requerimiento que me hicieron para hablar sobre este importante tema. Y empiezo hablando sobre la industria manufacturera en nuestro país. No sé si todos conocen, pero la industria manufacturera representa el 12.3% del PBI nacional. Somos la primera actividad que aporta tributos en el país. Representamos el 16% de los tributos. Somos los que generamos la mayor cantidad de riqueza en el país. Damos trabajo directo y formal a más de 1,5 millones de personas y ojo, somos también la primera actividad en dar empleo formal en nuestro país. Representamos más del 20% de los créditos a empresas, somos más de 180,000 empresas y creemos y somos conscientes de que a mayor industrialización del país, mayor su índice de desarrollo humano. Bueno, con estos datos empezamos a ver qué está pasando con la industria nacional y vemos que desgraciadamente en los últimos años nuestro crecimiento no fue tal, sino hemos presentado cifras negativas, ¿no es cierto? Solo con excepción del año 2018, en la que se observa un pico que fue producto específico de una producción de harina de pescado, aceite de pescado, pero los demás años estamos en rojo. Y esto nos hace pensar de qué espera el Perú de su industria manufacturera. O en otras palabras, ¿formamos parte de la Agenda Nacional de Desarrollo y de Crecimiento Económico? ¿Somos conscientes que la industria manufacturera es el camino hacia el desarrollo, no solo económico, más adelante vamos a ver, social y ambiental de este país? Al parecer no somos parte de la agenda de los políticos. ¿Correcto? Y esto también me gustaría un poco explicarlo en el gráfico siguiente. Como ustedes ven aquí, el desarrollo, es decir, el aporte del PBI manufactura en el PBI nacional ha venido decreciendo de forma constante. Y hemos tenido pendientes muy pronunciadas y sobre todo de estos últimos 10 años, donde la pendiente ha alcanzado hasta 25% y hemos caído en algún momento de haber tenido más del 18% de participación del PBI nacional a los escasos 12,3% de hoy. Esta caída constante nuevamente nos hace formular la pregunta de qué tan cierto es que el Perú es consciente de que si no desarrolla su industria nacional va a ser muy difícil que transitemos hacia los primeros mundos, ¿no? hacia los países del primer mundo. Y ojo que siempre hablamos de que el Perú debería hacer lo posible por ingresar a la OECD y seguimos algunas recomendaciones para que así sea.
Sin embargo, si es que el Perú no desarrolla su industria manufacturera, yo no veo muy viable ese camino hacia el primer mundo. Ok, ¿y por qué es importante saber cuánto pesa el PBI y manufactura de su PBI nacional? Porque, a ver, yo les muestro los 10 primeros países industrializados del mundo y ustedes pueden apreciar que los pesos de los PBI manufactura dentro de su economía van desde un 20-21% hasta un 42%. Es decir, tienen un buen peso industrial dentro de su desarrollo económico y el Perú anda sobre el 12,3. Entonces, si queremos transitar hacia un camino, hacia el primer mundo, deberíamos fortalecer nuestra industria y ese es el mensaje final que me gustaría dejar. Y bueno, la composición de las ramas industriales en nuestro país, de lejos, casi en un 28%, alimentos y bebidas, le sigue metalmecánica y las demás ramas de la industria nacional. Con esto espero tener ya un panorama claro de lo que es la industria manufacturera y ahora nos hacemos la pregunta que todos nos debemos estar haciendo, sobre todo los industriales. ¿Es posible realmente en el Perú hablar de industria manufacturera sostenible? O sea, ¿podemos tener una industria manufacturera sostenible en el Perú? Y si es así, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿O qué tan lejos o cerca estamos de eso? Y yo quería mostrarles un pequeño gráfico que puede hacernos pensar y reflexionar sobre esto de la sostenibilidad. Y básicamente por el tema de los recursos, que es donde empieza a llamarnos la atención, ¿no es cierto? El mundo miró hacia la economía circular cuando se dio cuenta que estaba consumiendo muchos recursos y cada vez nos estábamos quedando con menos recursos y esto no era sostenible. Y vemos que por un lado hay un gráfico, una curva roja que es de la economía lineal, la clásica, o sea, la economía que toma el recurso, fabrica, lo usa y la bota, ¿no es cierto? La clásica, la convencional. Y una curva verde que es la curva de la economía circular respecto al consumo. Y vemos que eso sí sería posible en la medida que desechemos un modelo circular y no vayamos a una producción circular. Pero para eso, esta brecha, deberíamos hacer cambios, ¿no es cierto?, para cerrar esta brecha y convertirnos realmente en un país sostenible en su manufactura, deberíamos tener cambios radicales en nuestras matrices de producción, nuestros procesos productivos y los consumos o cambios en los hábitos de consumo. Básicamente, por ahí deberían empezar los cuestionamientos que deberíamos hacernos como sociedad. De no hacerlo, necesariamente estaríamos, ¿no es cierto?, pagando las consecuencias de esta inacción y seguiríamos en esta foto que ustedes ven en la diapositiva, donde tendríamos consecuencias negativas, las que estamos teniendo realmente ahora, ¿no? En la que cada vez hay un consumo de mayores materias primas, estas siguen subiendo de precio, los rellenos sanitarios siguen colapsando, cada vez necesitamos más espacios para tener espacios donde acumular los residuos sólidos, el incremento de consumo de energías, la contaminación ambiental, ni qué hablar. Esto debería romperse, porque si no, miren los que nos podrían estar esperando, ¿no? Ustedes en el primer gráfico de la izquierda pueden apreciar el crecimiento de la población mundial en la línea roja, cómo crece la clase media en la línea celeste y el uso de los recursos globales en la línea gris. Esas son tendencias que nos dan una lectura a futuro realmente desesperante, ¿no? O sea, y nos llama a la acción hoy. O sea, esto no es posible seguir esperando ni pensar a ver cómo lo solucionamos en un año. Estamos comprometidos como sociedad en dar respuestas hoy. Y a la parte derecha ven ustedes un gráfico también muy, muy significativo, donde dependiendo del país y tomando como base su modelo de costumbres, sus hábitos de costumbre por países,
sale el ratio de cuántos planetas Tierra necesitaríamos para hacer sostenible ese tipo de vida. Y vamos que desde un máximo de 5.2 planetas de Australia hasta un sorprendente 0.6 de la India, ¿no? Ven toda la cantidad de gamas de países, a ver, alguno, Italia 2,6, Estados Unidos 5 veces, 5 planetas Tierra para soportar esta forma de vivir. Y hay un gráfico como el que ustedes ven en la que se habla ya de un tema global. Si es que la población mundial, porque así va a ser, se estima llegar a los 9,6 billones en el año 2050, si es así, en forma general, necesitaríamos 3 planetas para sostener la producción y consumo actual. Obviamente, señores, como industriales, estamos llamados a responder responsablemente sobre esto. Y lo que nosotros decimos es que necesitamos transitar hacia un modelo sostenible. ¿Y qué cosa es un modelo sostenible? Vamos a verlo. Ustedes pueden ver acá un gráfico donde, si ustedes ven esa línea punteada hacia abajo, se habla sobre las cadenas de residuos, algo que en el mundo ideal de la economía circular no debería existir, ¿no es cierto? No deberíamos transitar por esa cadena de residuos, deberíamos evitar que todo se convierta en residuos. Y la parte superior de la línea punteada está la generación de valor en la economía circular, el famoso modelo N+3R, es decir, mantener el mayor tiempo posible los productos en la economía, y si no es así, pasar a las 3R. ¿Y cuáles son? Reusar, ¿no es cierto? Reducir y reciclar. Cada uno de ellos tiene un impacto distinto dentro de la economía circular o dentro del modelo de la economía circular. Y vemos que van desde un alto efecto positivo, por supuesto, si hablamos de mantener los productos en la economía, hasta un mediano efecto, el de reusar y reducir, y el último, el de menor efecto, el reciclar. Por eso se dice, y yo lo he escuchado varias veces en muchas ponencias, que reciclar no necesariamente es economía circular, ¿no? Forma parte, por supuesto, y es importante, pero es un paso posterior al que se llega en el tema del reciclado. Vamos a ver un poco desarrollando esta idea y en línea a lo que vamos comentando hasta ahora, qué es lo que hay que hacer. Y entonces el esquema para trabajar en la economía circular en la industria pasa por 3 grandes ejes. Primero, gestión de recursos, es decir, entender que los recursos son finitos y que las materias primas se van a acabar, no son renovables. Hay que caminar hacia un flujo, ¿no es cierto?, de gestión de materias primas renovables. Segundo, optimizar el rendimiento de estos recursos. Es decir, hablar de ecodiseños, de cambiar de prototipos de producción, de generar nuevos procesos productivos que sean mucho más amigables con el medio ambiente y se permitan reusarse más los productos. Por último, minimizar la generación de residuos finales. Esos son los 3 ejes centrales en los cuales deberíamos trabajar como industria manufacturera para hacerla sostenible. Ahora bien, hablemos un poco sobre las barreras y oportunidades que hemos ido encontrando o que se vienen dando en el mundo. Estos son unas conclusiones a las que se llegó luego de una investigación científica de parte de Jagger y Upadhyay, que son 2 investigadores que realizaron un paper científico en la que concluyen en lo siguiente. Las barreras que se observan en la industria manufacturera, hablamos del mundo, las principales son problema de calidad de materiales reciclados, porque es cierto, al no haber un buen ecosistema de materiales reciclados, se vuelve complicado su reuso en un proceso estándar de fabricación. Las complejidades de la cadena de suministro es tremenda, es muy complicado, sobre todo en nuestros países, que después vamos a verlo, el tema del reciclaje. Problemas de coordinación entre empresas, diseño y producción de productos es complicadísimo, es una gran barrera para transitar hacia la economía circular. Desmontaje de productos, deshacernos de algunos productos que son
que están muy metidos en el tema de no solo del manufacturero, sino del consumidor, y los altos costos de poner en marcha tecnologías coherentes con la economía circular. Estas barreras llevémoslo ahora a nuestro país y hemos detectado, y nos quedamos con estas pocas que podrían estar resumiendo las barreras en nuestro país. Y empezamos con la alta informalidad del sistema de reciclaje. Y la información que se maneja en nuestro medio es que el 90% del sistema de reciclaje es informal. Yo me atrevería a decir que es un poco más inclusive, porque todos vemos en las calles cómo se genera el reciclaje. Y esto no es sostenible, señores. O sea, no podemos hacer una industria manufacturera sostenible si esto se fundamenta en un sistema de reciclaje informal, con este grado de informalidad. Ahí hay que hacer algo. Y como sociedad tenemos que hacerlo. Hay una alta informalidad empresarial. En el Perú, desgraciadamente, ya nos hemos acostumbrado, y eso es algo que a mí siempre me llama la atención, y cada vez que puedo y me dan tribuna lo digo, y hoy día lo voy a volver a decir. No es posible que nos hayamos acostumbrado a hablar de informalidad en el país. Y hablamos que en el país hay 71% de informalidad laboral, que el año pasado, todavía no sale la data oficial, pero ya escuché a los expertos laboralistas decirlo, el año pasado se incrementó en casi 10 puntos más. O sea, ya estamos hablando de poco más del 80% de informalidad laboral en nuestro país. Y esto ya nos hemos acostumbrado a escucharlo y por lo tanto ya no nos asombra, ya no es noticia. Y como no es noticia, seguimos en ese tema de la informalidad. Eso no puede ser. No puede haber una manufactura sostenible con un grado de informalidad tan alta. Hay una poca conciencia ambiental, y yo no diría solo del manufacturero, solo del industrial, también del consumidor, y yo diría de repente sobre todo del consumidor, porque los industriales no haríamos nada, ningún producto, si el consumidor no lo recibe, ¿no es cierto? Yo no sé quiénes de nosotros como consumidores estaríamos dispuestos a pagar más por un producto sostenible. Porque un producto sostenible en muchas oportunidades, no siempre, puede resultar hasta más caro. Entonces, habría que también generar conciencia, ¿no es cierto? Tenemos carencias de sistemas de valorización de residuos. En el Perú no hay un sistema de valorización. Tenemos reglamentos, tenemos leyes, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, vemos que esto no se aplica. Y hay un bajo compromiso. Bajísimo. Son muy pocos los gobiernos locales que trabajan en economía circular. Poquísimos. En su gran mayoría no tienen dentro de sus prioridades de gestión la economía circular. Pero también hay buenas noticias. Hacer economía circular no solamente es gastar más, te presenta buenas oportunidades, como nos los manifiestan también en un paper sobre oportunidades que ustedes lo ven en la referencia. Han encontrado oportunidades vistos en 3 ejes centrales. El primero, sociopolíticas. ¿Y qué oportunidades nos trae trabajar como industriales manufactureros en el tema de la economía circular? Bueno, que la comunicación con la sociedad nos hace muchísimo más fluida y nos fortalece, porque es un tema de vínculo entre sociedad e industria, ¿no es cierto? Ambos queremos un país sostenible, pues ahí hay un canal excelente de comunicación y de poder ponernos de acuerdo en misiones compartidas. Con nuestros clientes también hay una posibilidad de visión con nuestros clientes compartida tremenda que se puede desarrollar, ¿no es cierto? Crear nuevas oportunidades de empleo, sí, se genera todo un ecosistema de economía circular que mueve la economía y también genera nuevos empleos. La salud pública y conciencia ambiental, por supuesto, que se vea favorecida y que no solamente quienes trabajamos en economía circular estaríamos de acuerdo con las regulaciones, sino te anticipa como industrial, te anticipa ante futuras normativas, porque a quién le queda duda que el mundo camina hacia una visión sostenible. En la parte económica también es muy notorio los beneficios que trae trabajar en economía circular. La reducción de costos, siempre y cuando se llegue a una óptima cadena de suministros, ¿no es cierto? Es algo en el que tenemos que trabajar como sociedad y como Estado. Apertura de nuevos mercados de reciclaje y remanufactura, nuevos
canales de ingreso para las empresas que aprovecharíamos esos desechos, ¿no es cierto? Y los gobiernos locales podrían obtener buenas ganancias a raíz de futuros ingresos si es que hacemos un excelente trabajo de segregación en fuente. Y a niveles o a ejes ambientales también tenemos buenos beneficios, productos ecoamigables, ¿no es cierto? Al aplicar economía circular en las industrias manufactureras, pues estaríamos hablando de reducir en el uso de energía, recursos naturales, ¿no es cierto? Buenas prácticas de gestión ambiental, reducción de consumo de energía, de combustibles, desarrollo en ciencias, tecnología, en fin. Y a nivel del Perú, yo resumiría más o menos en lo siguiente, que la economía circular representaría para nuestro país un excelente camino de desarrollo y crecimiento económico sostenible. Reducir la presión sobre los recursos naturales, es decir, miraríamos hacia un tema de recursos sostenibles. Es una excelente oportunidad de trabajar de la mano con el Estado, como lo hemos hecho en algunas oportunidades. Yo recuerdo con Marcos cuando era viceministro y toda la gestión que hicimos juntos para sacar la hoja de ruta y caminar hacia una economía circular. O sea, sí se puede y sí existe una fluida comunicación entre Estado y empresa nacional. Reducción de importaciones. Miren, una sola empresa en el año 2019 se ahorró más de 40 millones de dólares, en importación de material PET al reusar en su proceso productivo material reciclado. O sea, podríamos, o sea, las muestras están claras, están a las manos, sí se puede y este es el camino que deberíamos seguir. Bueno, voy a correr un poquito, ya estoy en 21 minutos, me quedan 4 minutos, ojalá logre terminarlo bien. Vamos a presentar ahora un poco la normatividad. ¿Qué tenemos? Y sobre eso, ¿qué se puede construir? Porque legislación ya tenemos, leyes tenemos. Aquí en el Perú, como siempre, lo que nos sobran son leyes, ¿no es cierto? Lo que nos falta es ejecutarlas. Así que, ¿qué podemos hacer? Tenemos una ley de gestión integral de residuos sólidos, tenemos, pero no se ejecuta, pues. Y la muestra es que los gobiernos locales no hacen caso a esta ley y no hay segregación en fuente. Si no hay segregación en fuente, señores, no hay partida de nacimiento de una buena política o un ecosistema de reciclaje. Hay que trabajar en eso. Segundo, tenemos un plan nacional de competitividad y productividad. Es un plan excelente y me temo que por este tema de la pandemia ha quedado un poco relegado y es natural, hay una emergencia sanitaria que hay que atender, pero esto es importante, este foco deberíamos mantenerlo. Una política nacional de competitividad y productividad que en su punto 9 nos habla de 3 ejes centrales para el desarrollo de la economía circular en nuestro país y de cómo transitar a esa economía circular. Tenemos también una hoja de ruta de economía circular para la industria manufacturera. Y esta es una hoja de ruta que fue trabajada de la mano con el MINAM. Yo recuerdo muchas reuniones con el MINAM, con Marcos Alegre, que era viceministro en ese momento, una gestión muy ardua que hizo y sociabilizó el tema de la hoja de ruta. Se hicieron talleres en la sociedad de industria. Es más, cuando se publicó la hoja de ruta, la ministra fue a la Sociedad de Industrias y en nuestra casa lanzó la hoja de ruta, una muestra de decir que esto está consensuado con el industrial. Por lo tanto, estamos muy comprometidos con ello. Tenemos acuerdos de producción limpia. Ya hay 9 empresas que hemos firmado ese APL. Está la Coca-Cola, Coplas, Bacu, Tasa y en fin, 9 empresas más. Y hay un gran grueso más de empresas que están en camino a esta firma. Producto de estos APL se han dejado utilizar cerca de 13.000 toneladas de materia virgen PET por uso de material reciclado. Se han minimizado más de 3.000 toneladas. Hay 428.000 toneladas de residuos, de residuos metálicos, sí, que han sido reinsertados a la actividad productiva. En fin, este es un camino muy bueno.
que puede servir de ejemplo para el tránsito hacia una economía circular en las industrias. Y para terminar, muy brevemente, algunos ejemplos que ya está haciendo la industria manufacturera, que deberíamos destacarlo, porque así como salimos a decir que hay industriales que no respetan el medio ambiente y hay que castigarlos sin duda, también hay industriales que estamos apostando por la economía circular y hay que relevarlo para que puedan servir de motivación y ejemplo a otros industriales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Industria San Miguel es la primera empresa en la región que ha sacado una botella PET 100% reciclado, señores. En nuestra ley de plástico en un solo uso exige, o va a exigir a partir de diciembre de este año, 15% reciclado. Industria San Miguel se adelantó y ya tiene 100% de material reciclado. Claro, esto es solo posible si hay gente que lo consuma. Por eso hablo yo de cambio de hábitos en el consumidor. Porque hace unos 3, 4 años atrás yo le hubiera dicho a usted que iba a tomar una botella de agua en una botella reciclada, lo más probable es que me diga no quiero tomarla porque tengo mis dudas sobre la salubridad de esa producción. Porque algo de eso pasaba. Entonces hay que cambiar la mentalidad del consumidor. Tenemos una empresa como Ciclo que hace bloquetas de construcción a raíz de los desmontes y desperdicios de las construcciones, de las demoliciones. Entonces, eso es hacer economía circular en nuestro país. Tenemos empresas como NIPS que a raíz de la cascarilla de cacao ha hecho su producto, ¿no es cierto? Y lo está comercializando de la biomasa. El tema de pesca y acuicultura también es un caso emblemático. Se están haciendo adoquines y bloques de concretos con las cáscaras de concha de abanico, por ejemplo. Son casos que no son tan difundidos, pero deberíamos esto encontrarlo en la prensa, ¿no es cierto? En los diarios. Pero bueno, pues es que no es noticia. En el Perú, lamentablemente, la buena noticia no es noticia. Pero si hubiera una mala noticia, llenamos los titulares de los medios, ¿no es cierto? Es algo que habría que llamar la atención. Bueno, y con mucho orgullo presento, en este caso es mi empresa, Acoplas, en la que también estamos haciendo economía circular, porque, a ver, hay que predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo estoy de presidente de economía circular, de la Comisión de Economía Circular en la Sociedad de Industrias, pues algo tengo que hacer por la industria también y demostrar que sí se puede. Yo tengo una empresa de tuberías plásticas. Todo el descarte y de los productos defectuosos que salen de la producción, hemos formulado un compuesto con fibras sintéticas, perdón, fibras vegetales. En este caso hemos usado la cascarilla de arroz y hemos logrado un compuesto plástico llamado plástico madera, ¿no es cierto?, en la que hemos salvado 2 problemas ambientales. Que esos residuos plásticos lleguen a un relleno sanitario y que esa cascarilla de arroz que no tiene uso ande volando por todo el entorno donde están los molinos. Entonces, eso es desarrollar economía circular en nuestro país. ¿Qué buscamos? Y ahora sí termino, Marcos, un minuto más. Queremos que la industria manufacturera realmente sea sostenible, pero señores, solo va a ser sostenible si miramos la generación de riqueza, es decir, esa rentabilidad, bajo 3 factores: la económica, social y ambiental. Las empresas ya no podemos seguir mirando solo la rentabilidad económica. Y antes veíamos como que la social era un tema de proyección, ¿no? De que somos buena gente y vamos a ver qué hacemos con la sociedad. O ambiental, hay que maquillarnos un poco para... No. El tema de la sostenibilidad de la manufactura de nuestro país solo será posible si esas 3 rentabilidades lo ponemos dentro de nuestra gestión de trabajo. Y con esto quiero dejar hasta ahora la presentación y quedo, por supuesto, a su disposición por si hay alguna duda o alguna pregunta que quieran que absorba. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Jesús, por la presentación clara y bastante completa y que cierra con, diría yo, con broche de oro, porque tú mismo eres un emprendedor, un empresario que, como has dicho al final, estás trabajando en economía circular y no solo cuando la vería, digamos, ¿no? Por ponerlo en palabras simples. Va a haber después los panelistas una posibilidad de preguntas si da tiempo, pero queríamos continuar seguido con la ponencia de la ingeniera Maricé Salvador sobre avances en la implementación de la hoja de ruta en economía circular en el Perú.
Ella es directora ejecutiva del Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social del Grupo GEA, ingeniera pesquera de profesión, magíster en Administración de Empresas de la UPC, máster en Gerencia y Administración por la Escuela de la Organización, perdón, maestría en Finanzas Corporativas del UPC. Ha diseñado y coordinado proyectos de coinnovación y compras públicas sostenibles con un ambiente. He participado en los foros mundiales de economía circular de Finlandia y Japón. Presentó los casos en Tailandia y ha sido coordinador del proyecto de recuperación y reutilización segura de recursos RRR, 3R, con COSUDE, y coordinador del proyecto Better by Design, mejor por diseño, ejecutado en el Perú con el Grupo Unión. Entonces, ingeniera Maricé, por favor, nos comparte su presentación. Muchas gracias. No sé si logran escucharme todos y se ve mi presentación. Sí, perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecer la invitación por parte del Colegio de Ingenieros, especialmente al ingeniero Marco Ramírez, que está haciendo una excelente semana de congreso internacional, y no solamente por la calidad de ponentes, como el ingeniero Salazar que me ha antecedido, sino por las temáticas que se están abordando, que son muy coyunturales en estos tiempos de pandemia, ¿no? El día de hoy yo voy a hablar acerca de los avances en la implementación de la hoja de ruta de economía circular en el Perú. Ya también el ingeniero Salazar ha adelantado un poquito la parte del policy, y voy a complementar la presentación con las iniciativas privadas y de proyectos de cooperación internacional que nosotros desde el Grupo GEA también venimos empujando en esta transición de modelos lineales a modelos de economía circular. ¿No? Un poco el contenido de mi presentación va a tener los antecedentes, los enfoques y líneas de acción de la hoja de ruta, los avances y aportes desde la óptica privada en esta hoja, en este instrumento de planificación. Okay. Ya lo hemos escuchado por parte del ingeniero Salazar, el instrumento de planificación de hoja de ruta surge desde una política nacional de competitividad y productividad en el año 2018, donde se establecen pues estos objetivos prioritarios país y se definen 36 lineamientos de política, siendo el objetivo prioritario 9 el que habla de sostenibilidad ambiental, el de promover la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas, y este documento muy importante de política consecuentemente genera el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que justamente como medida de política a este objetivo prioritario 9 desarrolla en el eje 9.3, la economía circular, como medida de impulsar la economía circular y acuerdos de producción limpia en los sectores industria, pesca y agricultura, ¿no? En este plan también se establece como primer hito o primer paso para empujar la economía circular el desarrollo de esta hoja de ruta, que si bien es cierto tenía una planificación para diciembre del 2019, se publicó en febrero del año pasado. Sin embargo, establece ya tiempos para poder lograr estas acciones o actividades establecidas dentro de las acciones y sus directrices en un marco, en un horizonte de tiempo de 5 años. ¿Ok? Entonces ya entrando a la hoja de ruta, esta publicación se dio a través de un decreto supremo, la 003 de 2020, y hace mucho énfasis en la hoja de ruta, impulsar la hoja de, crear una hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria. Este instrumento tiene como objetivo principal promover de manera transitoria pasar de modelos de economía lineal, como muy bien lo ha explicado el ingeniero Salazar, y en simple también lo quiero resumir, estos modelos convencionales, el de extraer, producir, tratar y disponer, a modelos circulares como el de generar el mínimo residuo posible y pensar desde el diseño del producto en maximizar el ciclo de vida de ese producto en todas sus etapas, ¿no? Entonces, esta transición no es tan fácil de poder lograrlo. Implica, ya se ha mencionado cuáles son también las vallas que evidentemente tenemos para poder hacer esta transición, pero algo que quiero resaltar
que implica una transformación cultural. Esto no es solamente de un sector, esto no implica, no toca solamente un sector, sino es multiactor y es multinivel, ¿no? Esta hoja de ruta define 4 enfoques claramente mostrados aquí. Tenemos el enfoque 1, que es el enfoque de producción industrial sostenible, donde desde la óptica del sector público se define una línea base sobre indicadores de desempeño para poder monitorear posibles proyectos o iniciativas y sobre esto medir cuánto se está avanzando en materia de economía circular desde la óptica también industrial productiva. Esto acompañado, por supuesto, de las normas técnicas peruanas que provee el INACAL y sobre todo y exclusivamente para el año 1 se está estableciendo una norma técnica en promoción o en avance de la economía circular aplicado en envases y empaques. El enfoque 2 toca el consumo sostenible. Esto va mucho o va de la mano con lo que comentó el ingeniero Salazar sobre la responsabilidad que tienen los consumidores. Nosotros queremos utilizar la palabra de usuarios finales en el sentido de que en la medida que el usuario demande productos que incorporen criterios de sostenibilidad en el proceso, va a generar la oferta por parte de la industria y entonces el mismo modelo se va cerrando, se va haciendo cíclico, ¿no? Entonces el enfoque 2 persigue eso, persigue patrones de consumo, estilos de vida más sostenibles y la demanda por estos productos de manera transitoria también. El enfoque 3 habla acerca del aprovechamiento de material de descarte y gestión de residuos industriales principalmente. Este componente es el que se ha avanzado más adelante vamos a ver un pie, y podemos guardar una relación de este enfoque la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que ya también se ha abordado en la ponencia anterior, y que toca justamente el reaprovechamiento de los residuos. El residuo se está convirtiendo ya no en un problema, sino una oportunidad como recurso, no necesariamente para la misma empresa o para la misma industria, muy posiblemente es una materia prima para otra empresa, y así se va empujando también lo que nosotros conocemos como simbiosis industrial. Y el enfoque 4, y creo que último pero no menos importante, es la innovación y el financiamiento. En el Perú todavía nosotros tenemos un déficit en empujar lo que es la ecoinnovación, la innovación conteniendo el aspecto ambiental como prioridad, pero también el del financiamiento. Hay mucho desconocimiento sobre los fondos nacionales concursables que empujan la investigación o que empujan innovación a partir de la investigación, y que tenemos que vincularlo a este nuevo enfoque o a este nuevo paradigma que es la economía circular. Entonces esta hoja de ruta muestra estos claramente 4 enfoques divididos en 6 líneas de acción. Cada enfoque tiene una línea de acción y 42 acciones que han sido priorizadas en un horizonte de corto plazo para 1 año, para 3 años en un mediano plazo y para 5 años. Acá podemos ver las líneas de acciones de cada enfoque. Podemos ver que en el enfoque 1 tiene como acción prioritaria incentivar la producción industrial bajo este nuevo paradigma, gestionar la información vinculada a la productividad circular. Es importante para poder establecer una línea base de desempeño industrial, ambiental industrial, poder recopilar la información de fuente primaria, ¿no? Actualmente es muy poca la que se ha recopilado y en función a ello no se puede medir y tampoco se puede proyectar. Entonces surge la necesidad ahora con temas de virtualidad de poder establecer una plataforma donde se vinculen todas las iniciativas que se están trabajando con este nuevo paradigma y establecer una línea base que nos permita medir nuestro avance, ¿no? En el eje 2 tenemos la línea de acción que es básicamente impulsar al usuario final a adoptar y adaptar los hábitos de consumo sostenible, ¿no? Todo depende del usuario final, nuevamente, al momento de adquirir este tipo de productos que ya son ecoamigables y que contienen información que permite decidir nos permite tomar una decisión al momento de adquirir un producto que puede ser un bien o un determinado servicio, ¿no? En el tema de aprovechamiento de materiales de descarte y gestión de residuos industriales, nuevamente, ya la industria, de manera espontánea,
y de manera natural se ha venido trabajando esta simbiosis industrial, valorizando los residuos dependiendo de la naturaleza de cada sector, y impulsando iniciativas como, por ejemplo, ya lo comentaron, Ciclo, la oportunidad de valorizar los materiales de construcción, la minería, la oportunidad de generar a partir de los relaves baldosas que permiten también aportar a las edificaciones sostenibles. Ahora vamos a ver más adelante la iniciativa de una fundición que valoró, hizo una caracterización de la escoria y pudo construir un ecoparadero en el distrito de Ventanilla, aquí en el Callao. Entonces son maneras y formas de que se han ido trabajando la valorización, en muchos casos, de los residuos industriales, que ha pasado de ser un recurso, de un residuo a un recurso. Y finalmente la innovación y financiamiento, que como mencionaba, en el Perú tenemos estos fondos nacionales de Innovate, y también hoy día les voy a mostrar la iniciativa que se está trabajando con cooperación internacional sobre el de confinanciar tecnología que implique una mejora ambiental, y que va muy de la mano con tecnología limpia y sostenible, y de promover este tipo de iniciativas desde la óptica de cofinanciamiento. Esto es una información bien general sobre el avance de la hoja de ruta. Esta es una información obtenida del Ministerio de la Producción el año pasado. Como podemos ver, el Ministerio ha reportado un avance de casi el 6% sobre las 42 acciones que he mencionado. Está pendiente o en proceso el 94%. Sin embargo, a pesar que es un porcentaje mínimo, hay que rescatar que la publicación de este documento se hizo en febrero del año pasado, y este reporte se lanzó en agosto del año pasado. Han tenido básicamente casi 5 meses para poder reportar este porcentaje de avance, y ¿bajo qué enfoque? ¿Qué enfoque ha generado mayor avance, o ha mostrado mayor avance? Siempre es el de aprovechamiento de material de descarte y gestión de residuos industriales. Nuevamente, ¿esto por qué? Producto de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de los acuerdos de producción más limpia, este enfoque se ha ido incrementando o ha tenido un mejor avance respecto a los demás enfoques. Y como tocamos residuos industriales, por supuesto que va de la mano con el enfoque 1, que es la promoción de la producción de una industrial sostenible, ¿no? Por eso es que ambos enfoques presentan un mayor avance comparado con los otros dos. El Ministerio de la Producción también ha priorizado materiales, ¿no? Tiene un flujo de materiales, entre ellos están o destacan el de agroalimentos, está el tema de plástico por la Ley General de Plásticos de un Solo Uso, materiales de construcción, el de agua. En el del agua quiero hacer un énfasis muy importante. La Autoridad Nacional del Agua ya premia a las empresas a partir de la certificación azul en una categoría de empresas hídricamente responsables. ¿Por qué? Porque ellas miden su impacto hídrico que genera producto de sus actividades, implementan medidas de reducción y crean programas de valor compartido con las comunidades, donde una de las categorías que surgen en estos programas es el reuso que estas empresas le dan al agua residual tratada, que en vez de disponerlos al alcantarillado, lo donan o lo condonan a la municipalidad, por ejemplo, para reusarlo en el riego de áreas verdes. Paradójicamente, y aunque no me lo crean, en muchos distritos de la periferia de Lima todavía se sigue comprando agua potable para poder hacer el riego de sus áreas verdes. Entonces hay que aprovechar este recurso, que por cierto es escaso en ciudades como Lima. Lima es la segunda ciudad con escasez hídrica después del Cairo en Egipto, y ya vivimos en una crisis hídrica. Entonces el reaprovechamiento del agua residual tratada de las empresas es un recurso muy valioso, que no necesariamente tendría que ir a riego, sino también a otros tipos de procesos, subprocesos alternos del mismo sistema, ¿no? El otro material priorizado, y bueno, sectores pesca y acuicultura, y todo lo que involucra la gestión sostenible de los residuos peligrosos. Como ya también lo ha mencionado el ingeniero Salazar, quiero resaltar que uno de los importantes aportes a la hoja de ruta han sido los acuerdos de producción más limpia.
Y aquí tenemos los que se han cumplido con Coca-Cola, Lindley, los que se han suscrito, ¿no? Está Bacus, Pamolsa, Coplas, Tren, Aceros Arequipa, Natura, Siderperú. Los que están pendientes de firma, que están trabajando de manera virtual en este proceso, está Tetra Pak, Nestlé, Cencosud, Industria San Miguel. Los que están en proceso, Supermercados Peruanos, Cavinza, y en negociación, bueno, los que vemos, donde tocamos a una empresa de cosméticos como Yambal, San Fernando, PepsiCo, CBC, entre otros. Asimismo, las hojas de ruta en economía circular que están en proceso de elaboración, porque este enfoque, como mencionaba, es multisectorial y también multiactor, está tocando al Ministerio de Agricultura y Riego, en una hoja de ruta para fomentar esta transición en agricultura, ganadería y forestería, así que muy pronto vamos a tener novedades, y otra muy específica en pesca y acuicultura por parte del Ministerio de la Producción. Okay, nuevamente aquí los acuerdos ya establecidos en el sector pesca y acuicultura, por ejemplo, tenemos a TASA, la Sociedad Nacional de Industrias, Austral Group, en el sector agrícola San Fernando Alimenta, y en otros sectores está, como el sector minería y residuos, está ISAL y Antamina, ¿no? Entonces estos son los avances en competencia, en relación a la hoja de ruta, en competencia de la línea de disculpa, 5 minutos. ¿Sí? Oh. 5 minutos. Listo, voy a tratar de resumirte en 5 minutos. Estas son algunas de las herramientas empresariales. Tenemos la producción más limpia, acuerdos de producción más limpia, simbiosis industrial, la química verde, la química sostenible que empuja la gestión sostenible de químicos en los procesos industriales, modelos de negocio sostenible, la ecoinnovación, que ya vienen aplicando en sus distintas naturalezas las empresas para impulsar la economía circular. Voy cerrando con esto, estas son las iniciativas que hemos venido trabajando. Por ejemplo, este es un proyecto con cooperación internacional, el proyecto Acelerando el Cambio hacia una Economía Circular en Plásticos, nos permitió, gracias al auspicio de la Embajada Británica, de desarrollar un balance del flujo de acopio de plástico en Lima y el Callao, y podemos ver que el 90% de plástico se importa y solo el 9% se recicla. Este estudio es una publicación que se hizo gracias a la colaboración también de la ONG Recíclame, y con esto pudimos diseñar una propuesta de optimización del reciclaje y generar un proyecto piloto para poder mejorar las tasas de reciclaje en plástico. Otra iniciativa internacional que también lo ha comentado son el proyecto de zonas industriales sostenibles que se está desarrollando ya desde el año pasado y que empuja a las empresas a insertar criterios de sostenibilidad al momento de desarrollar sus operaciones. Este proyecto es bien amplio, se está trabajando en el Callao, tenemos ahí a 22 empresas en proceso de instrucción, entrenamiento, y no solamente toca el componente político, el de desarrollar políticas o condiciones habilitantes para empujar una zona industrial con un enfoque de sostenibilidad, sino también generar capacitación técnica y planificación, así como demostraciones piloto que tengan este paradigma o que incorporen el concepto o el enfoque de economía circular a través de tecnologías limpias y bajas en carbono. Asimismo, tenemos el proyecto Parques Ecoindustriales, que empuja la construcción de parques industriales, pero con un enfoque de sostenibilidad. También ha arrancado este año y va a involucrar pues la participación de un clúster de empresas, no solamente el Callao, sino a nivel de Perú. Vamos a evaluar quiénes serían los 3 pilotos que vamos a desarrollar, y por supuesto invitamos a las empresas que están interesadas en formar parte de este proyecto a contactarnos. Este proyecto se está desarrollando con especialistas internacionales, tenemos a SOFIS, tenemos a PREN, tenemos a la Universidad de Ciencias Aplicadas, y Artes de Zúrich, de Suiza, y nosotras como por contraparte nacional. Luego, está el proyecto Independencia. Hablamos mucho de la inserción del enfoque de economía circular a nivel de gobierno local también. Y este proyecto, Independencia, Ciudad Sostenible y Resiliente, aplicando la economía circular con participación ciudadana, también se viene desarrollando este año. Esto es gracias al auspicio de la Comisión Europea. Estamos trabajando de manera conjunta con la municipalidad, PREDES, Periferia y Grupo GEA en desarrollar esta estrategia circular desde una óptica de ciudad, ¿no?
estamos interviniendo con la empresa, haciéndole la medición de su huella de carbono y huella hídrica, desarrollando la compensación en el mismo distrito, en su cinturón verde, en las lomas de Amancaes, y al mismo tiempo esta estrategia de economía circular, incorporarlo a la directriz de la municipalidad para poder hacer una réplica y escalamiento a nivel de Lima metropolitana. Aquí quiero tocar un punto muy importante, que fue el concepto que toca la Ley General de Residuos Sólidos, el REP, y el REP-RAE, que ha permitido vincular mucho el tema del acopio sostenible de los residuos a procesos o insertarlos nuevamente en los procesos de producción. Y hablo específicamente del RAE por la normativa que está vigente, la 009-2019, y que gracias a esta normativa y que hemos podido desarrollar una propuesta de política pública para la formación o formalización del sector del reciclaje de este tipo de residuos, que dicho sea de paso, aún sigue siendo una brecha muy grande y que debe abordarse a nivel de ministerio. ¿Y por qué? Porque el sector informal, ya lo mencionaron también, ya lo mencionó el ingeniero Salazar, sigue presente en todos los sistemas económicos. Como ven en esta gráfica, a partir del diseño o el desarrollo de este proyecto podemos ver el rol importante y el flujo informal que sigue operando en materia del reciclaje, ¿no? Y sobre todo para el tema muy particular de RAE. También tenemos, se vienen los REP de baterías, llantas y envases que tienen el mismo objeto de recuperación o acopio sostenible de este tipo de productos. Finalmente, ya para cerrar este proyecto de coinnovación que quería compartir con ustedes, donde se hizo una caracterización de la escoria y básicamente todos los residuos en esta fundición, Umbesa, y logramos sustituir toda la materia prima y construir este ecoparadero que ven aquí. Esto se hizo de la mano y con el apoyo también técnico de la Universidad Nacional de Ingeniería y con el aporte de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esto solo se hizo en una empresa. Imagínense si escalamos este proyecto a todo el sector, ¿no? Todo lo que aportaría, lo que minimizaría en términos económicos por la disposición y lo que apuntaría como una oportunidad de negocio la valorización de este tipo de residuos. Queda un par más. O el tiempo. Ok, entonces solamente quiero mencionarles que el Grupo Unión también ha venido trabajando el diseño para la sostenibilidad, ha migrado de un envase muy altamente impactante a uno más amigable, con un tema de marketing sostenible, y bueno, el proyecto de reformulación de plomo en las pinturas que venimos también trabajando aquí en el Perú, con el apoyo de las Naciones Unidas. Cierro indicando que la economía circular juega un rol muy importante en el desarrollo sostenible e inclusivo del país actualmente, y en el escenario en que vivimos de pandemia y pospandemia, este va a contribuir a la recuperación económica mediante el desarrollo de estrategias de modelos circulares, ¿no? Y romper este vínculo de extracción de recursos y crecimiento económico. Y tenemos que seguir trabajando en el sector, con el sector privado, que son los que tienen y despliegan recursos para esta transformación cultural. Muchísimas gracias y disculpen por tomarme tiempo extra. Gracias. Gracias, Maricé, por la presentación y el recorrido por la hoja de ruta y algunas acciones concretas desde la perspectiva también privada de la sociedad civil. Sin más preámbulos, quería invitar allá al panel, ¿no? Al señor Julio Pardavé Martínez, empresario del sector MIPES, profesional senior con más de 35 años de experiencia en el sector empresarial y agroindustria, desempeñando cargos directivos con estudios nacionales e internacionales referido a la productividad, encadenamiento clúster e informalidad ligada a MIPES, actual presidente de la Asociación de Gremios en la Pequeña Empresa del Perú y miembro del Grupo Técnico de Trabajo MIPE-PYME de la Alianza del Pacífico, Comité Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y del Comité de Acción por la Igualdad para el Empoderamiento de la Mujer en el sector empresarial. Estimado Julio, te doy el uso de la palabra, por favor, 10 minutos cada panelista para poder dar a tiempo. Gracias. Gracias, Marco. Nuevamente agradecido. Felicitaciones al Colegio de Ingenieros y mis respetos a todos los excelentes panelistas y a los que están conectados.
Yo quería partir algo, yo creo definitivamente en una industria sostenible, una industria que tiene la gran virtud de generar los empleos, sin dejar de lado lo que es hoy día el país, ¿no? Mis buenas épocas, y yo siempre voy a recordar el 2008, donde la industria textil, donde yo me inicio desde los 15 años, el 2008 la industria textil manufacturera llegó a exportar, lo dije también, más de 2.020 millones de dólares. 2.020 millones de dólares generó en exportaciones la industria textil. Y tenemos pues las mejores marcas que se hacían en el mundo, las hacíamos acá en el país. También la otra virtud, como decía, la generación de los puestos de trabajo, directos e indirectos. Ese año se generaron más de 1.100.000 puestos de trabajo. ¡Qué excelente! Y esa es la industria, es decir, solamente tenemos la industria de calzado, tenemos la industria de cuero, la industria de metalmecánica, madera. Entonces, creo definitivamente, ¿no?, que el país tiene que ir a eso. Pero mis casi 25 años, por ahí 28, en el sector privado, también la parte de agroindustria que mencionaste, y la parte como vocación, gerente comercial en las empresas que he estado, también pude ingresar al sector de la micro y pequeña empresa. Y me encontré pues con otra realidad. Somos, como dije ayer, casi 2.700.000 empresas, de las cuales 2.560.000 somos microempresas, somos el MIPE 99.1. Y entre mediana y gran empresa estamos hablando casi de 116.000, ¿no? Entonces, esa es la realidad del país. Si queremos transformarnos, definitivamente, yo hiciera el famoso FODA, no, yo hiciera el DAFO, el famoso DAFO que me va a decir las debilidades y amenazas de donde yo soy, pongamos en el sector de la microempresa. Primero, como dije ayer, hay que entender que no somos un país de micro, somos un país de microempresas. Yo creo que habría que partir porque la información base, cuando es excelente, va a llevar a esos indicadores, a esos resultados eficientes. Somos un país, eso lo hemos dicho después de la pandemia, a todos los grupos de referencia. Somos un país de microempresas, no somos un país de microempresas porque somos el 94 punto y pico. Ahora, pero también la otra realidad es que casi el 80% es comercio y servicio. Comercio y servicio es la otra realidad que tenemos acá en el país. ¿Y dónde van todos los puestos de trabajo que se han perdido? Después de la pandemia, el escenario, el ámbito cambió totalmente. Entonces, ¿dónde van todos estos puestos de trabajo que se pierden, que son millones? Van al sector comercio y servicio, que es lo más fácil que encuentra la persona para generar. Entonces, creo que debe haber, como bien han dicho los expositores primero, acá yo creo que debe haber una concientización en base al Estado. El Estado en darle mayor apoyo a que debemos reactivar nuestra industria. Hemos ido atrás, hemos sido muy buenos. Si hemos ido atrás muy buenos, ¿por qué no podemos volverlo a hacerlo? Ahora esta vez aplicando pues la famosa economía circular y muchos términos que antes de la pandemia eran pues el boom. Como mencionaba, los talleres que uno asistía para participar en estos planes se aprendían. Pero la otra realidad es la que tenemos en el mercado, en ese 94 punto y pico. Cuando yo le pregunto a una microempresa, en tu estructura de costos, ¿qué cosas tienen? Producir. No tienen una estructura de costos eficiente, lo que es la seguridad, lo que es la parte más importante, llegar a ese punto de equilibrio para ser competitivo. Porque si se forma una empresa subvencionando, es un poco lo que veo yo también con los emprendedores, también he pasado por mi familia, por mis hijos. El emprendedor es innato, es una persona que tiene el sueño y ese sueño hay que hacerlo que se vuelva realidad, como lo dijo Jack Ma. Pero ¿qué pasa? El emprendedor comete un gran error de que hace la empresa en su domicilio y todos los insumos que utiliza muchas veces son los insumos que usa la casa. Un ejemplo, y te lo cuento porque me ha pasado a mí, un insumo, si el gas puede durar 25 días en casa, ayudando uno a la familia, al emprendedurismo. El emprendedurismo es muy importante, pero tiene que tener de la cercanía de alguien que lo oriente. Si sigue utilizando el gas, si sigue utilizando los insumos
directo para su producto, va a tener el producto excelente, lo va a vender, pero cuando no toma esos insumos que son propiedad de la casa, el proyecto que realizó no va a funcionar en el mercado. Yo creo que debemos también partir, insisto, creo en la industria manufacturera porque provengo de ahí, pero la realidad es otra. Acá también sucede algo que es muy importante. Yo lo he vivido en tantas mesas con el presidente, con los ministros, con congresistas, en las mesas de trabajo, y no se aterriza. Diálogo, 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 diálogo. El diálogo cuando se vuelve ya continuo aburre. Entonces se debe llegar a esa mesa donde el sector privado esté presente. Perfecto, pero también hay que invitar a ese sector de la pequeña empresa, que es totalmente diferente, y de la microempresa. Y para llegar a eso, el Estado tiene que hacer algo que para mí es importante, la institucionalidad. Sociedad Nacional de Industria es una institución que ha ganado sus logros, está conformada, tenemos por acá ADES, tenemos CONFIER, pero el sector de la micro y pequeña empresa está tan dividida que el Estado no puede ordenar. Un ejemplo, quiero hablar con Gamarra, y hay 20, 25 gremios de palabra, y el Estado dedica su tiempo, ministro, viceministro, autoridad, habla con todos. Y el problema que hemos tenido, como dije ayer, 8 ministros de educación y casi 9 ministros de la producción. Entonces, en el diálogo continuo con uno, con otro, se pasaron los 5 años, ¿y en qué aterrizamos? Aterrizamos, pues, y más con la pandemia, la realidad la sabemos todos. La realidad es esa, que tenemos el país que en ese momento, pues, vive sus momentos más críticos. Yo tengo la seguridad que vamos a salir adelante, pero vamos a salir adelante todos unidos, todos juntos. Entonces, se tiene que establecer los famosos grupos de referencia, stakeholders, donde se sienten todos, pero aquellos que tengan atrás, en la espalda, tengan el expertise. No hay que desmerecer a una microempresa que viene, una microempresa de calzado, que está en Villa El Salvador, que tenía su tienda, logró todo con su esfuerzo, y la pandemia, ¡pum!, lo sacó del mercado. ¿Y a qué se dedica esa persona que después de 15, 20 años que hizo esa microempresa, que la pudo formalizar y ya pudo tener 7, 8 empleados? Hoy bien, la realidad es totalmente distinta. Tuvimos medidas para poder paliar ese resultado con el famoso FAMIPE, y lamentablemente, pues, no ayudó en nada. Yo creo que toda esta nueva nueva economía circular y lo que va a seguir viniendo, hay que involucrar. Hoy día tenemos lo mejor que nos dejó el COVID, fue volvernos a nuestros hogares, porque el empresario, pues, prácticamente para hacer patria tiene que dedicar, pues, su tiempo a trabajar, como los intelectuales y todo. Pero nos adelantó la tecnología 10 años. Lo que estamos viviendo ahora lo debimos vivir hace 10 años. Tenemos algo que es muy importante, la tecnología, pero nadie, nosotros nos hemos pronunciado, hemos dicho al Estado, la Internet llega al 40% al país. ¿Por qué no invertimos en ampliar esa banda y que llegue al 100%? A nivel en los sitios donde también existen peruanos, peruanas, que trabajan, que son emprendedores, que son empresarios, no llegan ni el 10%. ¿No sería en ese momento hacer una cruzada para que todo el país tenga Internet, para ser competitivo, para poder no contagiarse del COVID, una serie de cosas? Por ahí yo creo que habría que partir. Y habría que partir también, creo, a nivel de yo provengo de Tejidos La Unión, una gran empresa en la cual me formó. De ahí pasé a Tejidos San Cristóbal, pasé por Arcor Argentina, Punto Plan de Colombia, y vi la otra realidad. Entonces yo creo que esta economía circular tiene que llegar al sector que es el mayoritario, aquel que aporta con más del 80% del empleo. Pero tiene que haber una mesa donde se tenga que obligar, no sé si sería la palabra, pero educar, concientizar, aplicar sostenibilidad a ese sector de la micro y pequeña empresa para que utilice todos los beneficios que tiene la economía circular. Porque hoy en día, si nosotros salimos a cualquiera de estos puntos importantes de venta, y lo que necesita el peruano es vender. Eso es lo que el peruano necesita en este momento, necesita vender, porque tiene que sobrevivir, tiene pagos que hacer, tiene una serie de costos que verdaderamente, pues, ¿cómo lo hace si no tiene en este momento el mercado, no tiene, o sea, el ingreso para poder sobrevivir? Yo creo que es una nueva realidad. Hay un par de minutos, Julio, disculpa. Ya, correcto, gracias, Marco.
Esta es una realidad que creo que todos juntos vamos a salir adelante. Todo lo que ustedes han dicho, pero yo quisiera ver aplaudir a todas las empresas que están haciendo la economía circular, pero quisiera ver que la pantalla esté en unas 100, unas 1000, 2000, 3000, 10.000 empresas que están haciendo economía circular. Pero partamos también de abajo. Algo que yo hice hace poco con la pandemia y que nos dio buenos resultados, encadenar, que es el otro término que lo han llevado con éxito muchos países asiáticos, encadenar a esa gran empresa con aquella microempresa que cumple los requisitos. Y esa microempresa va a irse educando, pero aprendiendo lo que la gran empresa, lo hemos hecho en productos médicos, y eso empezó a caminar muy bien. Pero encontramos que un Estado, en vez de apoyar, fortalecer esas iniciativas, lo primero que hizo fue comprar productos importados, y con eso quebró toda esa buena iniciativa del sector privado grande con el sector de la micro y pequeña empresa. De 50 empresas que se pudo encadenar, hoy día por lo menos están 12 que seguimos trabajando. Pero encontramos que la gran empresa es muy importante, porque va a educar y va a enseñar a ese que viene atrás a que haga las cosas bien. Un país sostenible va a ser aquel cuando todas sus empresas sean, las chiquitas empiezan a crecer y puedan aportar a nuestro querido país los puestos de trabajo que sean pues formales, y bajar ese otro mal que tenemos, la informalidad, que sigue creciendo. Este es un poco el análisis que yo hago. Felicito, queremos pues que el país salga adelante, pero también la consideración a esa microempresa que está en el otro lado, que necesita ser llamada para poder también integrarse, y necesitamos de alguien, pues pongamos, que los guíe, ¿no? Llámese Estado o el sector privado. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Julio. Quería invitar a continuación a la ingeniera Marisa Quiñones Manga, directora de Economía Sociedad Peruana de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambientales, Ingeniería Química de Profesión, con estudio de posgrado en la Universidad Ricardo Palma, maestría en Ecología y Gestión Ambiental, posgrado Uso de Mecanismos de Toxicología para la Evaluación de Riesgo de Compuestos Químicos Medioambientales, Universidad de Chile, actual consultora para el Ministerio del Ambiente, ha sido asesora, ¿no?, del Ministerio del Ambiente, ha sido coordinadora nacional para el proyecto Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de los policlorados y PCBs. Nuevamente, gracias a Julio Pardavé por su comentario, por compartir su experiencia. Y Marisa, por favor, te dejo en el uso de la palabra con 10 minutos. Marcos, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar en este congreso, en este primer congreso internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Cambio Climático, Determinantes de la Salud y Economía Circular en Industrias Extractivas, Sectores Productivos y de Servicios, ¿no? Realmente, y felicito en primer lugar al ingeniero Ramírez por esta organización, ¿no? Y poder llegar a más, ¿no? Llegar a más, porque la virtualidad nos permite eso, ¿no? Poder, no solamente, bueno, debido a la pandemia, no poder estar presencialmente, pero sí llegar a más personas, ¿no? Y estas más personas, entiendo que no solamente son empresas, ¿no?, emprendedores, sino también son profesionales jóvenes, profesionales con mucha experiencia, estudiantes también, a los cuales tenemos que dirigirnos. Y realmente, digamos, las exposiciones magistrales que han antecedido lo han dicho todo digamos, en el tema de esta mesa técnica, ¿no? Yo voy a permitirme solamente pasar unas cuantas laminitas, que de pronto vamos a repetir lo que ya han señalado, pero en la repetición también de pronto se quedan algunos conceptos, ¿no? Perdón, si me permiten. No sé si llegan a ver. ¿Se ve mi pantalla? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Fíjense que yo estaba, bueno, tenemos como gráficos, digamos, para mostrar que es una economía circular, muchísimos, o sea, desde los más
sencillos hasta los más complicados, ¿no? Y entonces siempre uno busca qué figurita uno puede, digamos, utilizarlo como apoyo. Y encontré esta tan sencilla, ¿no? Siempre la página web nos ayuda mucho. Una cosa tan sencilla que puede quedarse, digamos, o sea, digamos como que es una imagen un poco primitiva, ¿no? Pero que puede quedarse, digamos, en nuestro pensamiento, ¿no? El tema de la creación, en la creación para producir, ¿no? Que implica la investigación, el desarrollo, la innovación, y finalmente el diseño y la producción amigable, ¿no? No solamente de productos, sino también de servicios, ¿no? En ese asunto. Luego tenemos nosotros el uso, ¿no? Es decir, el uso y el consumo responsable, o sea, el poder saber qué cosa necesitamos y solamente consumir lo que nosotros necesitamos, ¿no? Conocer cuál es el producto que nosotros estamos consumiendo, eso implica también, como vuelvo a decir, el conocimiento, una ciudadanía conocedora, ¿no? Y responsable también, ¿no? Y finalmente, de pronto, la palabra reciclar es muy corta, ¿no? Para poder enfocar todas las otras cosas que conllevan, ¿no? El tema digamos, el reuso o un segundo uso, ¿no? Es decir, la extensión de la vida útil, ¿no? De un producto, ¿no? La recolección, cuando se trata de un residuo, el reciclaje, la valorización, ¿no? Y la adecuada disposición de lo que no se pueda valorizar, pero el reaprovechamiento del material valorizado que vuelve a entrar otra vez al ciclo productivo. Entonces, es simplemente repetir de pronto lo que en otras exposiciones también a lo largo de este congreso se ha venido diciendo, ¿no? Porque no necesariamente todos los participantes han estado en todas las mesas. Y además también repetir de pronto lo que ya el primer expositor también lo señaló, ¿no? Un poco el marco legal, pero acá yo he hecho una línea de tiempo y de pronto no me he ido más atrás del año 2005, porque, bueno, estoy diciendo, vamos a ver unos 15 años atrás, ¿no? Y empezando o recordando la Ley General del Ambiente, que de pronto marcó un hito, ¿no? Con indicar, ¿no? Determinados principios, ¿no? Como la implementación de sistemas integrados, ¿no? Y la mejora continua, sistema de gestión ambiental y la mejora continua, la producción más limpia, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad social de la empresa, ¿no? El año 2008 también se tiene un hito, ¿no? La creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en ese marco también se empieza a difundir mucho y a trabajar mucho el tema de la ecoeficiencia, ¿no? Y entonces se empieza a promover la ecoeficiencia en las empresas, ecoeficiencia en las entidades públicas, ecoeficiencia en los colegios, ¿no? Y ecoeficiencia en las municipalidades, ¿no? Entonces se empieza a abordar el tema de la ecoeficiencia, ¿no? Luego, en 2015, esto no quiere decir que entre el año 2008 y 2015 no haya habido otras normas, pero simplemente estoy recordando algunos hitos, ¿no? Tenemos el reglamento de la protección ambiental para la industria manufacturera y comercio interno, ¿no? Que establece también en uno de los artículos, ¿no? Que se promueve los acuerdos de producción más limpia. Ese es muy interesante, ¿no? El tema que voluntariamente, ¿no? Las empresas del sector manufacturero y de comercio interno puedan firmar con el Ministerio de la Producción acuerdo de producción más limpia, ¿no? Esto se ve, digamos, y ya lo han señalado tanto Maricé como el ingeniero Salazar, ¿no? Lo han resaltado muy bien. Esto se ve más consolidado también en la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Que se da en el año 2016, en diciembre de 2016, en el cual, ¿no? Se establecen determinados y muy claros principios, ¿no? El de economía circular, el de valorización de residuos, el de la responsabilidad extendida del productor y el principio de responsabilidad compartida también, ¿no? Que ese es muy importante, ¿no? Y claro, luego de la ley viene también su reglamento el año 2017, pero bueno, no lo he puesto pertinente colocarlo, ¿no? También se ha señalado mucho, y ya no voy a decir más, ¿no? Sobre el tema de la política nacional de competitividad, porque también ya lo han tratado, ¿no? Pero, claro, ahí tenemos un lineamiento de política, el de generar condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente. Entonces,
vemos que todo se va concatenando, ¿no? Que eso es importante. Y bueno, en el 2019, ¿no? Sale también el Ministerio del Ambiente, saca la directiva para la firma de los acuerdos de producción limpia, todo ese proceso, cómo se tiene que hacer, ¿no? Y también ya lo han señalado, ¿no? El decreto supremo que aprueba la hoja de ruta y que bien Marisa también lo ha ido estableciendo y el ingeniero Salazar también, ¿no? Con implementación de acuerdos de producción más limpia, las buenas prácticas en la industria, ¿no? En el año 2020 y ahora en el 2021 que vamos a continuar también, ¿no? Eso como un recordaris, ¿no? Y finalmente, ¿no? Ecoeficiencia, ¿no? Les decía que en el año 2008 se empezó a trabajar del tema de coeficiencia y Ministerio del Ambiente vino también premiando, ¿no? Esos emprendimientos, no solamente de la gran empresa, sino también de la micro y pequeña empresa, ¿no? Así como hacía también referencia el señor Pardavé como en su intervención, ¿no? Entonces, es tan importante de que se resalte el trabajo que vienen haciendo los pequeños, ¿no? Y los grandes emprendedores. Y eso uno tiene que resaltarlo, ¿no? Como también ya lo resaltaron, ¿no? El acuerdo de producción más limpia, el APL, firmado el año pasado entre TASA, ¿no? Y ahí una foto con los dos ministros, tanto la ministra del Ambiente como el ministro de la Producción, ¿no? Entonces, son acuerdos voluntarios de que se escribe con el sector pesquero, y Maricé también dijo, ¿no? Que habían otros acuerdos de producción más limpia, y aquí también vuelvo a repetir, porque es importante, ¿no? Resaltar el esfuerzo que vienen haciendo cada una de estas empresas, ¿no? Y que Coca-Cola pues ya tuvo su reconocimiento porque alcanzó determinados logros, ¿no? 25%, por ejemplo, de su plástico, o sea, de las botellas de PET están recicladas, un 40% de la producción de envases de vidrio es en vidrio retornable, ¿no? Y tiene una meta para este año, al 2021, de 65 millones de envases recuperados para su valorización. Qué importante es eso también, ¿no? Entonces es importante, como vuelvo a decir, poder reconocer, ¿no? Pero yo quiero, digamos, un poquito extenderme también a algo que Maricé también ha señalado, ¿no? El concepto de responsabilidad extendida del productor. Marisa, quedan pocos minutos. Para eso, así muy rápidamente, ¿no? Y también, como se ha referido Maricé, ¿no? Al tema de RAE. Las RAE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esas son los RAE, ¿no? Entonces, estamos inundados de RAE, ¿no? En el año 2014, a nivel mundial, se produjeron 44.4 millones de toneladas de RAE, ¿no? 5 años más tarde, 53.6 millones de toneladas de RAE. De esas, solo el 17.4% están adecuadamente documentados. No se sabe de dónde se ha ido, a dónde ha ido a parar, ¿no? Entonces, y tenemos nosotros a nivel mundial para el 2030 una producción muchísimo mayor de esos RAE. Esta situación no es diferente en nuestro país, ¿no? O sea, estamos nosotros con una cantidad enorme de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Esta situación de pandemia hace que nosotros estemos utilizando mucho más aparatos eléctricos y electrónicos que dentro de algunos años se van a convertir en RAE, ¿no? Entonces, el productor de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Que es quien vende, quien nos vende o quien importa, o quien produce o quien ensambla, ese tiene por norma, en este caso no estamos hablando de un tema voluntario, ¿no? Sino por norma, ¿no? Tiene que tener un plan de manejo de RAE, ¿no? Por el cual tiene que recolectar, transportar, almacenar y llevar a una planta de valorización, ¿no? Estos RAE, ¿no? Estos RAE para que se puedan aprovechar todo el material aprovechable que se tenga, ¿no? Y lo que no se pueda aprovechar, llevarlo a disposición final. Entonces, esto significa, digamos, ir yendo hacia la economía circular, ¿no? Y esta economía circular, de todas maneras, está muy vinculada al tema que ahora se está hablando mucho, ¿no? El tema de la minería urbana, ¿no? ¿Cuánto de metales, por ejemplo, están en los residuos? ¿Qué cantidad de metales están en los residuos que nosotros desechamos adecuada o inadecuadamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se tiene, mientras en una mina de oro, ¿no? Se puede generar 5 o 6 gramos de metal por tonelada de materia prima, esta cifra aumenta hasta los 350 gramos por tonelada cuando la fuente es un RAE de esos residuos.
fíjense esta enorme diferencia, ¿no? Y entonces también, ¿no? Acá tenemos otra cifra, ¿no? Tan solo en el 2016, ¿no? Tan solo 435.000 toneladas de celulares fueron desechados, pese a que contenían materias primas calculadas hasta en 11.000 millones de dólares. Entonces, creo que como población, ¿no? Civil responsable, como ciudadanos, creo lo que tenemos que pensar, ¿no? Y entonces tenemos nosotros desafíos para este Perú del Bicentenario, estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos desde las empresas, ¿no? Continuar implementando medidas voluntarias de coeficiencia, producción limpia, APLs, acuerdo de producción más limpia, ¿no? El cumplimiento legal, REP, ¿no es cierto? Responsabilidad extendida del productor, hacer planes de manejo, ¿no? Y como ya lo señalaba Maricé también, esto ya tenemos un proyecto de decreto supremo publicado por el tema de neumáticos fuera de uso, ¿no? Y ha señalado también el tema de desarrollo de zonas industriales sostenibles. Ojalá pudiéramos lograr, o sea, ojalá haya zonas industriales sostenibles. Tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y promover la economía circular porque necesitamos ciudades sostenibles, ¿no? Ciudades en que todos los ciudadanos civilmente conozcamos, querramos hacer, tener un espacio mejor, ¿no? Educar y sensibilizar a la población, hacer de que todos seamos consumidores responsables, ¿no? Tenemos, o sea, a nuestra generación bicentenario, ¿no? Nuestros jóvenes que son una esperanza para el futuro. Tenemos que preparar a esos profesionales porque ellos van a ser consumidores responsables, porque ellos van a aplicar la circularidad, ¿no? Y es eso lo que yo quería traer, ¿no? Porque todo lo que nosotros hagamos, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? Desde donde estemos, desde la industria como productores o desde la sociedad civil como consumidores, ¿no? Vamos a contribuir, ¿no? Sí vamos a poder trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta todos los temas de circularidad y de reducción de residuos, ¿no? Vamos a generar más puestos de trabajo, vamos a ir bajando los niveles de pobreza, vamos a tener mayor salud y bienestar porque va a haber también menos contaminación, vamos a tener agua más limpia y saneamiento, ¿no? Trabajo decente, ya lo han señalado también el tema, ¿no? Industria e innovación, por demás, va a haber reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, ¿no? No vamos a tener plásticos en los mares, ¿no? Gases de efecto invernadero, va a haber una reducción. En fin, vamos a tener vida en los ecosistemas terrestres, vamos a tener ciudades más vivibles, ¿no? Yo creo que estamos en un gran reto, ¿no? Como vuelvo a decir, desde los más grandes hasta los más chiquitos, tener conciencia de estos conceptos, ¿no? Y poder aplicarlos desde donde estemos. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Marisa Quiñones, por la presentación y por ponernos una línea de tiempo de las normas y terminando con la cuestión de los RAI y ODS. Gracias. A continuación presento a la ingeniera Jessica Moscoso, directora del CITE Madera. Jessica Moscoso es ingeniera forestal de profesión, cuenta con una maestría en gestión de proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional, actualmente directora del CITE Madera, del Instituto Tecnológico de Producción para diseñar, fundar y ejecutar proyectos de cooperación, innovación e inversión pública para el fortalecimiento de la institución. También ha sido responsable del programa forestal de Bolivia en coordinación con la ONG WWF Bolivia. Gracias, ingeniera Jessica Moscoso, por su tiempo y le dejo el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en este congreso para hablar de temas de cambio climático y economía circular que son tan importantes en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? No sé si se me escucha. Sí, la escuchamos, sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, en estos términos, como dijo Julio Pardavé y mis antecesores, las industrias manufactureras, ¿no? Estamos en una base de una economía de microempresa. En el sector madera y el mueble específicamente es una economía de una base bastante atomizada a nivel nacional y descentralizada, pero que tiene un gran impacto
en el tema de trabajar el proceso del uso sostenible de los recursos maderables, ¿no? Y de dar valor agregado a recursos que tienen tanto connotación con el tema de la generación de servicios ecosistémicos también dentro del uso de la madera como recurso. Yo me voy a disculpar, no tengo una presentación que alcanzarles, pero sí comentarles el tema de la necesidad de tomar estos temas dentro como indicadores dentro de sostenibilidad en las industrias de la madera. No se habla de las necesidades de la certificación, de los orígenes legales de la madera de origen sostenible, y el mercado está respondiendo también a estas dinámicas, ¿no? En el tema de la construcción, como lo que son el tema de construcciones verdes, ¿no? Saber el tema del uso también coeficiente de los materiales, que en el caso de la madera no solamente tiene el cumplimiento de estándares en cuanto al uso sostenible y del origen legal de la madera, sino también que como material orgánico genera una serie de beneficios dentro de eficiencia energética en las viviendas, y sobre todo en el tema del trabajo en la manufactura, permite el reuso, ¿no? La reutilización y la generación de subproductos a partir de residuos propiamente dichos de la madera en combinación con otros materiales, como es el caso de la madera plástica o composites que pueden darse también a partir de harina de madera, uso de residuos de reuso plástico, o el simple hecho de comenzar a establecer productos de manufactura, productos industriales a partir de la utilización y recuperación de pedazos más pequeños sin perder la calidad ni las características mecánicas del material orgánico, ¿no? Creo que es un reto en futuro para el tema de los nuevos retos que enfrenta el mundo en general desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista de usos de recursos, el tema de comenzar a migrar a aquellos recursos renovables que pueden tener un impacto fuerte no solamente en la generación de empleo, en la generación de vida, sino también tener la generación de economías circulares, de generación de empleos verdes, y también de impactos y servicios ecosistémicos en el sector forestal, dirigidos al tema de lo que es captura de carbono, reforestación evitada, captación de aguas, mejoras de climas en temas termodinámicos, sobre todo pensando en las zonas de friaje. Considera todo un tema de reto para el sector forestal y para la industria de la manufactura, en comenzar a volcar a tener nuevas formas de trabajo y de uso sostenible e integrado a mercados verdes en un amplio aspecto del tema del uso del material y de las opciones que se tengan, y también ver lo que pueden ser servicios adicionales aún en el proceso de su producción, que estamos bastante lejos a las economías regionales que ya hicieron del sector forestal motores de reactivación económica. Muchas gracias, ingeniera Jessica Moscoso, por su comentario y intervención y el enfoque del sitio de madera como un recurso forestal para la sociedad. Tal vez un minuto para cada panelista si quiere hacer una reflexión final, ¿no? Yo quiero, debemos acabar poco antes de las 6:30 porque si no afectamos el programa del Congreso, viene otra
conferencia magistral internacional a las 6:30. Entonces tenemos que dar unos minutos al ingeniero José Carlos Armas. Entonces, si alguien se anima a dar un comentario final, un minuto, por favor, panelistas. Quiero comunicarles que se ha tomado nota de lo que se ha expuesto ahora, y también se va a hacer un resumen de esta mesa técnica, que va a presentar también como parte de las conclusiones del Congreso CONICA 2021. ¿Alguien quiere hacer un comentario un minuto? Si no, Sí. ¿Marco? Sí, Julio. Sí, gracias. Agradeciendo nuevamente y felicitaciones por el evento. Yo creo que ante las excelentes exposiciones que se han escuchado, es importante pues también, ya hay una hoja de ruta, ¿no? Pero esa ruta también, como bien dijo el ingeniero que empezó la reunión, hay que adaptarla, porque eso fue antes de pandemia, post pandemia, hay otro estado situacional. Yo creo que cuenten conmigo, Marcos, en lo que ustedes gustan para poder ir desagregando, ¿no? Porque el sector de la microempresa es tan diverso que están solamente en turismo, existen más de 2 millones y pico de MIPES que involucran a 10 millones de personas. En el sector agro existe más de 1 millón de MIPES en el agro. En el sector ferretero existen casi 100.000 microempresas. Entonces, eso es la realidad del país. Y nuevamente gracias y felicitaciones por el evento. Gracias, gracias Julio por tu apoyo. ¿Alguna otra intervención, comentario final? Entonces, cerramos esta mesa técnica. Solo quiero destacar 2 puntitos. Uno, que esta trilogía, academia, sector público, sector privado, es indispensable para llevar adelante este nuevo modelo de economía circular. Y la industria, como dije al principio, es un término muy amplio. Hay, y lo acabas de decir, Julio, dentro incluso de la MIPE hay una enorme variedad, diversidad de sectores productivos y de realidades y de retos y desafíos, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de cirugía fina en las políticas públicas para apuntar y dar pues en el clavo del asunto, ¿no? Sin duda, el consumo y la producción son 2 caras de una misma moneda, como lo señalé ayer también, ¿no? Muchas veces, en muchos sectores, el consumidor le está dando la pauta al productor de cómo debe producir. El consumidor realmente responsable, ambientalmente criterioso, está en algunos sectores también transformando las de producción industrial. Quería dejar en el uso de la palabra, ya para cierre la mesa técnica, al ingeniero José Carlos Armasolf. Como les comenté, él es el presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, por favor, sus palabras de cierre. Muchas gracias, ingeniero Marcos Alegre. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa técnica. Ha estado sumamente interesante los temas tocados. Yo soy ingeniero mecánico, como presidente de mi capítulo, estamos nosotros preocupados porque nuestra industria manufacturera sea eficiente y sea ecológica, ¿no? En este caso ha sido de mucha enseñanza. Este tema de la economía circular ya lo conocíamos, lo hemos tratado en alguna oportunidad, pero creo que los adelantos que están ustedes haciendo y a través de este congreso, al cual quiero felicitar al capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, va a ser muy importante para determinar el progreso de nuestra industria. No somos un país industrializado, necesitamos desarrollar mucho más nuestra industria, pero una industria bien concebida, bien trabajada, y lamentablemente, como han dicho los expositores, hay factores que retienen o que son vallas para mejorar este proceso de economía circular. Y uno de los más importantes es la informalidad y también la cantidad de pequeña empresa que yo creo que le falta unirse, le falta agruparse para conquistar mercados afuera. A veces
nos estamos peleando por el mercado local, ¿no? Nos sacamos los ojos cuando tenemos un gran mercado afuera que debe ser ayudado por un esfuerzo también del gobierno. Por otro lado, las leyes están dadas, ¿no? Y me parece muy bien que la empresa formal sea la encargada de llevar esta iniciativa a través de todos los procesos que nos han estado explicando, ¿no? Pero que es necesario integrarse también con la pequeña y la microempresa, porque entre todos somos la economía del país y debemos trabajar todos unidos. Entonces, reiterando mi saludo, entregando verdaderamente mi agradecimiento por tratar estos temas, ¿no? El caso también de la parte forestal, ¿no? Que podría ser un gran mercado, que podría ser un gran motor de la economía, que se está desperdiciando porque hay mucha informalidad en el campo, hay mucha inseguridad también en el campo. Yo tengo un predio en la selva y me es muy difícil concretar un proyecto de largo plazo por todas las inseguridades que hay, desde la propiedad de la tierra hasta las leyes, digamos, que no se sabe si pueden favorecer a uno o a otro. Pero bueno, ahí estamos por el camino que debemos andar. Creo que los gobiernos locales como las municipalidades deberían tener mayor compromiso, y ahí es donde el Colegio de Ingenieros debería intervenir para que sean orientadores del desarrollo de cada región y de cada tipo de negocio que se quiere. Entonces, agradeciéndolos y felicitándoles por este esfuerzo, a mi colega, el ingeniero Marco Ramírez, que ha dirigido todo este esfuerzo, que lo veo enorme. No quiero más que dar por clausurada esta mesa técnica número 6 de mucho interés para todos los participantes. Muchas gracias con todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos, señora embajadora, Jesús, amigos, ingeniero Orozco. Vamos a tomar una foto, por favor, pueden abrir sus cámaras para tomar una foto final de la clausura de esta mesa técnica. Ya, toma una foto. Listo. Un segundito. Alguien acaba de unirse. Un segundito. La última foto. Todo es digital. Ya, ahí vamos con la foto. Todo es digital ahora. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes y a cuidarse, por favor, y que sigan disfrutando del CONICA 2021. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gusto verlos. A todos. Hasta luego. Gracias. Bueno.